¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Ya inicia Hablemos de Obesidad y Salud. Entrevistas, mensajes, historias de vida, reportajes, recomendaciones y mucho más. Póngase cómodo. Ya iniciamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en compañía del programa Hablemos de Obesidad y Salud. Hoy con un nuevo programa, hoy tenemos un programa cargado de información relevante, como siempre, en el tema de la obesidad. Invitándole a que sigan nuestras redes sociales, aparecemos como Hablemos de Obesidad y Salud. Aparecemos así en Facebook y también en YouTube. Ahí usted va a encontrar todos los programas que hemos generado desde el 6 de enero del año 2018. Ya tenemos 7 años al aire, vamos para el 8º. Y realmente agradecemos la sintonía de ustedes todas las semanas. Ustedes que nos acompañan y nos escriben durante la semana es el motivo por el cual nosotros continuamos semana a semana generando la información que siempre hacemos para usted, que está ahí en obesidad y que quiere conocer más de cómo salir de ahí. Nosotros estamos para ayudarle, invitándole también a que visite la página web de la Asociación Lucha contra la Obesidad. Es una organización sin fines de lucro, es una organización de ayuda a pacientes donde nosotros queremos apoyarle a usted o a su familiar que vive en obesidad y que no sabe cómo salir de ahí. Nosotros le damos la ayuda, le podemos brindar la información requerida y le podemos apoyar de diferentes maneras. Por eso puede escribirnos, puede llamarnos y visitar la página de Hablemos de Obesidad y Salud y de la Asociación Lucha contra la Obesidad. Muy bien, hoy tengo una invitada que a mí, les voy a ser muy honesto, siempre que me acompaña, yo soy feliz porque termino aprendiendo un montón. Hoy me acompaña la licenciada Marianela Gamboa. Doña Marianela, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Arturo? Encantada como siempre. Para mí también es muy bonito estar por acá. Agradecido de que haya aceptado nuestra invitación. Hoy vino a conocer nuestra nueva casa, las nuevas instalaciones. Doña Marianela, hoy quiero hablar un tema realmente interesante porque muchas veces nos encontramos con que queremos conversar con alguien sobre su obesidad, pero no logramos hacerlo asertivamente. Y yo, en lo personal, muchas veces lo pienso antes de decirle a alguien, podemos hablar de tu peso, porque creo que es un tema muy delicado. Realmente es un tema muy delicado. Y bueno, precisamente hoy es lo que me gustaría que conversáramos un poquitito sobre eso. Entonces, ¿qué le parece? Claro, me parece importantísimo empezar a pensar precisamente por qué es fácil o difícil este tema, ¿verdad? Porque para algunas personas es fácil hablarlo y para otras no. Y viera que hay un tema que a mí me interesa mucho, porque normalmente uno lo ve del lado de la persona que vive en obesidad, pero siempre dejamos por fuera a quien es el cuidador o el acompañante o la persona que vive con la persona que vive en obesidad, que muchas veces tiene muchos vacíos o tiene mucha carencia de información. Pero yo creo que también esto es culpa de nosotros si vivimos en obesidad, porque
normalmente no queremos hablar del tema. Y una de las preguntas que tengo es, ¿cuál es el motivo que hace que no nos guste hablar a nosotros como paciente, como persona que vivimos en obesidad del tema? Ok, yo creo que primero hay que tener claro una diferencia, Arturo, y es que si bien es cierto, la mayoría, podríamos pensar, de personas no les gusta hablar del tema, vieras que hay algunas personas que sí pueden hablar del tema y me parece interesante indagar la diferencia, porque unas sí, otras no. Imagínese una persona que llega a una reunión de gente que hace tiempo no ve y le pregunta, mira, ¿cómo has estado? Y esa persona llega y dice, ve, verás que he estado muy mal, me cambié de trabajo, ahora tengo otros horarios, antes yo me levantaba a hacer ejercicio en la mañana, ya no me da tiempo, antes yo comía en mi casa, ¿verdad? Me preparaba mi comida, tenía una calma, ahora siempre como afuera, tengo más o menos un año de estar engordando, ya llevo como 20, 25 kilos, tengo un nivel de estrés altísimo, no puedo cambiar de trabajo de nuevo. Entonces, nos vamos escuchando una persona que va hablando de su obesidad y que dice, bueno, estoy realmente mal y quiero hacer algo. ¿Cuál es la diferencia de esa persona a otra que, por ejemplo, y como dicen muchos pacientes, mire, yo ni a la fiesta de los de la escuela, ni a nada quiero ir, porque solo el hecho de pensar que alguien me diga, ay, mira, te engordaste, o solo el hecho que me vean, ¿verdad?, que me he engordado, me afecta demasiado. Entonces, cuando usted ve esa diferencia, dice, ¿qué será? ¿Qué pasará a nivel emocional en una persona y otra? Porque alguien sí puede hablar de lo que le pasó y alguien no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo está asumiendo desde lo psíquico el tema de la obesidad? Entonces, hay personas que lo ven como, yo soy esta persona y me está pasando esto. Y lo tengo que resolver, tengo que ver cómo hago ejercicio, cómo me cuido, cómo trabajo mi estrés, pero no hay implicadas tantos aspectos emocionales como en la otra persona, que para esa persona, y diríamos usted y yo, que podría ser la mayoría, la obesidad les define como personas. Entonces, tocar el tema no es tocar el tema de la obesidad, es tocar quién soy yo. Y eso es una vulnerabilidad tremenda, estamos hablando de lo más íntimo. Entonces tenemos que hacer esa diferencia cuando alguien está en un lugar y cuando alguien está en otro. Y esa es una de las cosas que más se trabajan desde lo psíquico. O sea, que la persona logre hablar desde sí misma, ya no dependiendo de su estado de obesidad. Eso es sumamente importante en los procesos. Yo no sé si es parte de, pero muchas veces la gente dice, es evidente que tiene un problema. Pero para mí como individuo no es evidente que tengo un problema. Yo no sé si va de la mano con lo que usted me acaba de decir, pero ¿es negación? ¿O es que no quiero que me hieran? ¿O por dónde anda esta parte de yo no tengo este problema que me dicen, cuando para la gente externa es muy evidente? ¿Qué es esto? ¿Es negación o es no me hieran? Hay muchas situaciones psíquicas que pasan ahí, ¿verdad? Por ejemplo, en este tema del peso hay una realidad, como usted dice, o sea, hay una realidad física, ¿verdad? Usted puede ser que esté muy afectado o menos afectado, ¿verdad?, que le importe más o menos en su vida, pero hay una realidad física. Si su cuerpo está en peligro, hay una realidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las personas que dicen, no, yo no, ¿verdad? Y de alguna forma empiezan a negar, se da una negación, una desmentida de lo que está sucediendo. ¿Y por qué, Arturo? Tal vez lo importante es entender, esto es una defensa psíquica, es una forma, como cuando usted tiene algo que le duele tanto, que mejor prefiere ni pensar en eso. Entonces es una forma de sobrevivir, decir, no, todo bien, y por eso usted ahora, ¿verdad?, sabe de muchas personas, yo también, personas que van engordando y que hasta cuando llegan a los 50, 60 kilos dicen, ¿qué me pasó? Y la gente le cuesta creer eso, dice, ¿cómo no se dio cuenta a los 5 kilos, a los 10 kilos, a los 15 kilos, si cambiaba la ropa? Bueno, ese es el mecanismo psíquico de la negación. Ahora, aquí hay algo interesante, y es que, como usted dice, hay algo más allá, vieras que sí, hay cosas más allá. Por ejemplo, inconscientemente una persona, y por favor entiéndase inconscientemente, puede buscar a través de su obesidad desquitarse con alguien.
puede buscar a través de la obesidad, buscar apoyo en alguien, buscar que alguien lo quiera, buscar atención. Hay muchas situaciones emocionales que están implicadas detrás de esa negación, y eso es algo que las personas nunca lo van a saber porque es en el ámbito inconsciente, ¿verdad? Eso suena así como, ¿verdad? Pero pasa mucho, por ejemplo, en la relación madres-hijos, que cuando esa relación no ha estado bien desde la infancia, ha habido una dependencia, entonces usted se encuentra, por ejemplo, hijos que a través de su obesidad demandan a la mamá atención, o sea, nunca me quiero ir de aquí, siempre quiero que usted me cuide, yo no me puedo cuidar, y en muchas ocasiones, y eso lo hablamos más adelante, tiene que ver con cómo reacciona la mamá frente a eso. Y se empieza a hacer una relación que promueve la obesidad justamente porque hay situaciones inconscientes, además de la negación, como estas. Entonces, por eso es muy importante analizar el caso por caso qué habrá detrás de esta persona que está negando lo que le pasa. Eso es en cuanto al individuo. Pero yo hoy quería conversar de el cuidador, del acompañante, de la persona que está ahí día a día, porque si bien para uno no es fácil vivir la obesidad, porque para uno no es fácil, yo pesé casi 200 kilos, o pesé los 200 kilos, y yo le puedo decir, doña Marianela, que yo deseé la muerte todos los días por casi 20 años, y yo abría los ojos y decía, ¿cómo amanecí nuevamente? Y es duro, o sea, realmente es duro, y yo creo que eso es parte del por qué hoy hacemos el trabajo que hacemos, de apoyar a la persona que vive en obesidad. Y esta semana, ¿qué pasó? Conocí un caso que me gustaría conversarlo un poquitito con usted, porque conocí a una señora que ella me decía que ella siempre pelea con el esposo, y ella le dice, y ella me decía, don Arturo, viera que yo a veces le grito, y le digo, te vas a morir de un infarto, pero ella lo hace desde el lado de reaccione, reaccione, y él tal vez lo que le dice es, por más que quiero no lo logro. Entonces, creo que muchas veces la persona que está con nosotros no entiende que quien está en obesidad no quiere estar ahí, pero no encuentra esa llave, no sabe cómo salir de ahí. Entonces, ¿cómo puede una persona que apoya o que está a la par de alguien que vive en obesidad apoyarlo? ¿Cómo puede acercarse y decirle, hablemos de tu problema asertivamente? Ok, el primer paso, porque me llamó la atención que usted mencionó, creo que 3 palabras: cuidador, pareja, acompañante. La diferencia, Arturo, entre las 3 es sumamente importante. La primera pregunta para esa persona es, ¿usted en qué lugar está con esa persona que tiene obesidad? ¿Usted es cuidador? ¿Es pareja? ¿Es acompañante? ¿Cuál es su lugar? Porque a partir del lugar que esa persona tenga, toda la relación va a funcionar o no va a funcionar. Entonces, por ejemplo, en este caso que usted menciona de una pareja, ¿qué es esta esposa de él? ¿Es una pareja o es una mamá? ¿Es una cuidadora o es una pareja? Porque cada uno de esos tiene implicaciones diferentes. Entonces, es muy importante esa primera pregunta para poder definir cómo le va a llegar usted a esa persona. Porque si esa esposa le llega a hablar al esposo desde el lugar de cuidadora, ya empezamos mal. Porque ese no es su lugar es de esposa. ¿Cuál es la diferencia entre una cuidadora y una esposa? Una esposa acompaña a que esa persona pueda lograr sus cosas. Una cuidadora se hace cargo. Y aquí vienen una serie de situaciones que hacen más compleja la relación. Entonces se encuentra a la esposa regañándolo, lo que usted decía ahora, ¿verdad? Gritándole. O sea, hay una desesperación porque la persona que está implicada y que lo sufre viendo a esa persona que usted quiere, cae en la trampa y entonces empieza a sentir inconscientemente que es responsabilidad de ella. Y que hay una parte que ella pudiera hacer, por lo general mayor de la realidad,
¿verdad? Porque no se ve a esa pareja como una persona adulta, sino que se ve como ese que yo tengo que hacerle algo para que entienda, hay algo que yo puedo hacer, y toda esta sensación entrampa tremendamente ese objetivo que usted está preguntando, cómo hacer para que esa persona le logre hablar. Hay algo importantísimo, la persona que está ahí con ese ser querido tiene que pasar por un duelo, tiene que aceptar que esa persona usted no la controla, que usted la quiere ver bien, y por más que usted sufra, si esa persona no logra por sí misma dar el paso con todas las ayudas necesarias, va a ser muy complicado que salga de ahí. Entonces, ese duelo lo tiene que vivir el cuidador, la cuidadora, como dice usted, la pareja, o pensemos un poco en los distintos lugares, pensemos en esa persona que desea el bien para ese otro. Entonces, ese pasaje, ese duelo va a ser importantísimo para que la persona hable desde un lugar que no es el de control, ¿verdad? ¿Cómo hago para controlarlo? ¿Cómo hago para que cambie? ¿Verdad? Esa idea de que yo tengo el poder es otro tema importantísimo a trabajar. Y le voy a decir algo que tal vez es un poco difícil de explicar, y si no usted me dice que se lo amplíe, pero también en el cuidador resulta que pasan temas inconscientes. Muchas veces un cuidador, cuando usted empieza a analizar, tiene un, entre comillas, beneficio inconsciente de esa relación. Entonces, por ejemplo, esa mamá que sufre por ese hijo que no se cuida, a veces tiene un tema inconsciente donde necesita sentirse necesitada, y ella no lo sabe, y se relaciona con su hijo a través de la obesidad de forma que la necesite. Y no sé si usted ha escuchado muchos casos de personas que dicen, miras qué raro, mi mamá siempre me decía, mira, estás gorda, y me daba comida. Yo decía, por un lado me critica, no sé si ha escuchado muchos casos, ¿verdad? Dice, por un lado me critica, me dice que pierde peso, y cuando llego a la casa lo primero que me tiene son postres. Y entonces ahí claramente, ¿verdad?, se ve la evidencia de que es una persona que también necesita apoyo emocional, porque sin darse cuenta, inconscientemente, y vuelvo a repetir, se está viendo beneficiada por alguna razón. Entonces, esto también hay que desenmascararlo, porque inclusive a veces son personas, como se dice, con baja autoestima, que sienten que la persona que tiene obesidad, que está sufriendo por eso, es menos que ellas. Entonces dice, bueno, pero es que él tiene este problema y yo, digamos, no lo tengo, yo tengo el control y él o ella no. Entonces, esa relación puede darse en parejas, puede darse en una relación de mamá-hijo, puede darse en una relación entre hermanos, ¿verdad? Todos son temas y de verdad que son muy profundos, ¿verdad? Porque solo uno, cuando ya va profundizando, se pueden dilucidar. Nosotros conocimos de un caso de un señor que vivió 4 años acostado en una cama, su obesidad no lo dejaba levantarse, y él me decía, por 15 años, cristianamente me tomé una gaseosa y una orden de tacos chinos, pero él duró 4 años sin levantarse de la cama. Solo tenía una familiar, que era la mamá. ¿Quién era el proveedor? Exacto. ¿Y el por qué? Uh-huh. Uh-huh. Y ahora que usted decía esto, me acordé de este caso. El señor fallece 22 días después de que nosotros comenzamos a apoyarlo. Pero el por qué se da no sé, efecto. Relación inconsciente, ¿verdad? Nosotros, como los seres humanos, tenemos esas relaciones. Lo que pasa es que, por supuesto que eso no se analiza, sino que es un tema más psíquico, más profundo, y cuando uno trabaja, ¿verdad?, con una persona, uno tiene que indagar en eso, porque ahí están las amarras detrás del tema de la obesidad, más allá de la comida, más allá de los kilos, es ¿cuál es el contexto? Aquí, ¿quién se ve beneficiado? ¿Cuál es su papel? ¿Usted es el pasivo? ¿Usted es el activo? Qué interesante. Y cuando no se logra romper de alguna forma eso, es muy difícil, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, es que no puede dejar de comer, bueno, es que no hace ejercicio. No, es que no se trabajó la parte emocional, relacional,
¿verdad? Con estos que hoy es el tema, ¿verdad? Muy interesante, y por eso es importante desenmascarar, ¿verdad? Porque, y de verdad, usted ve a esa mamá y la ve genuinamente preocupada, y a esa esposa y la ve, pero es muy importante indagar qué hay detrás también. Tengo aquí, tengo 3 mensajes. Dice Santo Cecilio, dice: hola, buenas noches. Marianela Charpentier dice: excelente tema. Y Roberto Hernández dice: interesante tema, hay madres que efectivamente hacen daño a sus hijos, pareciera que a propósito. Usted tiene 30 años de experiencia atendiendo a personas que viven en obesidad. La primera tesis de la Universidad de Costa Rica en atención a pacientes con obesidad fue de su puño y letra. Uh-huh. Entonces, para quien nos está escuchando y quienes nos ven por redes sociales, estamos con una persona que realmente sabe del tema. ¿Qué tan frecuente es esto que usted nos acaba de decir? Esta relación. ¿Esta relación? Está todo el tiempo. En todos los pacientes está esa relación con la mamá, con el papá. Y digo mamá como una función, porque a veces no hubo una mamá, era la abuelita. A veces no era la mamá, era la tía. ¿Me explico? Entonces uno no lo piensa, no lo estudia como la madre solamente, sino quién se relacionó de esa forma, por qué enganchó. Hablamos muchas veces también que, y no es poco frecuente, que haya personas que están en situación de violencia, también personas que tienen obesidad. Y bueno, usted encuentra que muchas veces las personas se enganchan con parejas que se relacionan a como las trataba la mamá, y se repite la relación, esta que estamos hablando, en otras personas. Inconscientemente uno busca una relación similar a la que ya tuvo o con la que ya creció. Es muy probable que se repitan, porque si eso no se trabaja, es la forma en que se relacionó usted, en que aprendió justamente en las etapas de la infancia, a cuál era su lugar, qué tenía que hacer, quién demanda, quién pide, qué se pide. Por eso es muy importante analizar en cada caso, Arturo, y esto sí es importante decirlo, en cada caso es diferente, ¿verdad? Claro. No es que siempre pasa que hay a veces hay muchas cosas detrás, pero siempre hay una relación que hay que ir a analizar. Aquí qué pasó, aquí qué está pasando y cómo hay que trabajar esto, ¿verdad? Qué interesante. Ahora, siempre hablamos de las emociones, de la persona que vive en obesidad y todo eso, pero mira que hoy yo no sé, me gustaría hablar de las emociones de la persona que está ahí. Porque ahí está el síndrome del cuidador quemado, que es la persona que normalmente acompaña. Uh-huh. Y médicamente, tal vez el término cuidador yo lo uso más médicamente, como la persona que está ahí. Pero llega el momento en que esta persona tiene un desgaste físico y emocional tan grande que llega y dice, ya no puedo más, uh-huh, haga lo que quieras, si te quieres morir, morirte, si quieres hacer algo, porque, y creo que lo podemos hablar un poco más adelante, o sea, la persona que no vive en obesidad tal vez no entiende a la persona que está ahí, que no quiere estar ahí, pero no sabe cómo. O sea, realmente yo no sabía cómo salir de obesidad. Uh-huh. Pero el desgaste físico y emocional de la persona que le acompaña es enorme. Sí. Y llega el momento en que muérase. Si quiere, y he escuchado el término, si te quieres morir, morite, porque ya no puedo más. Uh-huh. ¿Cómo evitar que llegue ahí? ¿Cómo hablamos de su problema asertivamente sin que se me ofenda mi familiar, mi esposo, mi pareja, no sé, como quieran decirle, uh-huh, pero evitando el síndrome del cuidador quemado? Claro. Como dijimos, de nuevo, número 1, que se hagan la pregunta, ¿qué lugar están teniendo con esa persona? Si sigue siendo el cuidador, es una pregunta. Cuidadores serían de niños. Por eso aquí de una vez me acuerdo de decirle que en algún momento tenemos que hablar de obesidad infantil, porque obesidad en la infancia, porque ahí sí, usted es un cuidador, literal, y no hay otro, ¿verdad? Pero aquí, cuando hablamos de adultos, un cuidador es extraño, excepto en el caso que usted decía, que una persona no se puede mover y alguien le lleva la comida. Ese es un cuidador, okay, porque esa persona depende. Entonces, número 1, ¿cuál es su lugar? ¿Usted es la esposa, usted es el hermano, la hermana o el cuidador? ¿Verdad? Si usted dice cuidador,
alerta. Siguiente paso, límites claros. Hay una persona que está al frente que muchas veces dice, bueno, pero por favor, ayúdame, yo tengo que mejorar esto de alguna forma, ¿verdad? La persona pide ayuda. Entonces, esa persona que va a ayudar tiene que decir, ok, ¿qué puedo hacer yo para ayudarle? ¿Ok? ¿Qué puedo hacer? Entonces vienen límites claros como cuáles, por ejemplo. ¿Qué puedo hacer yo sin que me afecte a mí? Puedo ayudarle a la cocina, ¿verdad? Puedo ayudarle a cocinar, puedo ayudarle a organizar sus comidas, eso es un tema que yo puedo hacer. Puedo decirle en la mañana, bueno, levántese, puedo levantarle, ¿verdad? Eso sí, mis reglas son, yo le digo, levántese, vamos a ir a caminar. Si usted no quiere, ya no es mi tema. Hasta ahí llego yo. Yo le puedo ayudar en esto, le puedo ayudar en lo otro. Entonces, límites claros en qué le puedo ayudar. Por ejemplo, si usted reconoce que tiene momentos compulsivos, cuando usted sienta que está muy triste, yo lo puedo escuchar, venga y cuénteme, hablamos de eso. Entonces, establecer claramente y preguntarse como persona que acompaña o que está viviendo a la par de alguien que sufre esto, es decir, ¿yo qué puedo hacer? ¿Hasta dónde llego yo? Preguntárselo antes. ¿Cómo estaría cómoda o cómo estaría cómodo yo y satisfecho y satisfecha de ayudar a esta persona? ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer sin hacerme daño? Sin agotarme, ¿verdad? Sin que yo le diga, hey, levántate, vamos a caminar, que la persona no diga, no, hoy no quiero ir, sin que yo me vaya a caminar triste, ¿verdad? Sin que yo me vaya diciendo, ay, no lo logré hoy, ay, no, esta persona se va a morir. Todo eso hay que trabajarlo muy bien en esa persona que está a la par, porque aquí viene el enganche de culpa, de que yo puedo hacer algo, y ahí se empieza a trasladar ese papel de pareja, de hermano o de amigo en ya un cuidador, que esa es la parte más peligrosa. Después otra cosa importante para no llegar a ese punto de frustración y como usted le llama a ese punto de estar quemado, buscar ayuda psicológica. A veces la persona que está ahí viendo eso ve a alguien, y como usted lo ha dicho muchas veces, ve a alguien que va muriendo y eso no es fácil, es durísimo, ver a su esposo, ver a su hijo, ver a su esposa, ver cómo hay un efecto de autodestrucción que se va cada vez haciendo más grande y es una tristeza tremenda. Entonces, ¿cuál es otro paso importante? Busque ayuda, porque usted también está en duelo, porque también eso duele, es difícil, y la aceptación de que usted no llega ahí, de que usted no puede cambiar a esa persona, también hay que trabajarla a nivel emocional. Es otra parte muy importante que, como usted dice, nunca se habla, por eso me alegró mucho el programa de hoy, porque yo creo que hay que decirlo, ¿verdad? No solo la persona que tiene obesidad, sino quien sufre del otro lado, a esa persona, ¿quién la atiende? Se tiene que aprender a atender a sí misma. Y también, en ese espacio psicológico, esa persona debe buscar, ¿yo por qué engancho aquí? ¿Y yo por qué engancho con una persona que no quiere hacer nada por sí misma? ¿Verdad? ¿Y qué pasa con estas personas cuando trabajan eso? Descubren, por ejemplo, mamás que están ahí tratando de que ese hijo adelgace, se dan cuenta, por ejemplo, que tienen una gran culpa inconsciente de algo que pasó en la infancia. Y dice, mire, yo es que mi hijo no lo pude cuidar porque yo solo trabajaba y tengo tal culpa que entonces ahora yo dejo mi vida, me desgarro, me enfermo, hago lo que sea necesario para que ese hijo detenga su obesidad. Entonces esa persona, si descubre que lo que la mueve es la propia culpa de algo que hizo, va a poder trabajar el origen de su problema, porque si usted ya entró en ese lugar de cuidador de un adulto que no necesita un cuidado a ese nivel como que hablamos ahora, ya usted tiene un tema que también hay que reconocer y que también hay que hablar. Mire que un día conversando con alguien que conozco que tiene, creo que pesa como 220, 240 kilos, él me decía, viera que cuando uno está en esta posición, muchas veces uno dice, usted me puede traer, usted me alcanza, y él mismo me dijo, creo que hasta para uno es muy confortable saber que la gente está para servirle, digámoslo así. Exactamente, así. Entonces, ¿en qué punto se puede dar a alguien cuenta, me están usando? Exacto. El punto más importante es que se den cuenta de eso, precisamente, ¿verdad? Porque cuando ya usted se da cuenta de eso, también usted lo puede comunicar a la persona. No, yo creo que usted puede hacer, es importante que usted haga el esfuerzo de ir por eso.
Bueno, mire, pero es que si a usted no le cuesta, usted no se va a dar cuenta que usted en este momento es independiente y usted lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante trabajar con la persona que está a la par, porque la persona que diga, ay, sí, yo se lo traigo, ahí empezó, Arturo, esa relación que puede llevar hasta la muerte, porque eso no va a cambiar. Si usted se encontró una persona que necesita ser necesitada, de nuevo, sí. Una persona que necesita ser necesitada, yo necesito ser importante para él, necesito que me necesite. Entre más invalidez tenga, yo me beneficio porque me siento mejor conmigo misma, porque detrás mío hay un tema de autoestima baja, hay un tema de que no me creo importante, hay un tema y un montón de temas, ¿verdad? Que en cada caso habría que analizar. Entonces, por eso es importante, y además vea que el tema de la obesidad calza perfecto en eso. Ay, es que no me puedo mover bien, y, ¿verdad? No, es que la lesión, que claro, que si no se me pasa algo, entonces más fácil, ¿verdad? De caer en la trampa y de enredarse entre esas dos personas. Mira que tengo un comentario aquí, dice don Roberto Hernández. Parece que la frustración es lo que arrastra a algunas personas y buscan dañar a otros, aunque sean sus propios hijos. Es lo que él nos pone por ahí. Me pareció un comentario muy interesante. Claro, también. Por eso le digo que el tema de trabajar con las personas que están alrededor es fundamental. Una mamá que no trabaje culpas, una mamá frustrada, un papá frustrado, una tía, una abuelita, una persona que esté ahí, que no haya trabajado sus temas personales, puede depositarlos en esa persona que está en un estado de vulnerabilidad, ¿verdad? Me llamó mucho la atención algo que dijo usted ahora, y es el tratamiento psicológico de la persona que está ahí. Ya no le vamos a llamar cuidador. No, pues podemos ya llamarle, porque si está en problemas, probablemente es un cuidador. Lo que pasa es que, claro, o sea, si yo por trabajo vi muchas veces y llegaba a atender pacientes y yo veía cómo se iba apagando la vida, y lo vi por tantos años que ejercí, vi cómo se fue apagando la vida de muchas personas hasta llegarlos a ver morir. Y me tocó muchas veces ver morir a personas que vi por muchos años, pero estamos hablando de un familiar, de un ser querido, y yo nunca lo había analizado desde ese punto de vista. O sea, yo estoy viendo cómo se va deteriorando la salud de alguien allegado y cómo lo manejo. Imagínese. Esto está justificado, por ejemplo, en casos de cáncer, ¿verdad? Todo el mundo piensa en eso, bueno, entonces cuando usted le anuncian un caso y le dice, bueno, su familiar va a pasar por estas etapas, le damos 1 año, le damos 2 años, le damos, ¿verdad? Entonces hay socialmente, y tal vez hay más información, diría yo, de que las personas empiezan a preparar, hay a veces grupos de apoyo para las familias de personas, ¿verdad? Entonces estos duelos se van manejando mucho más acompañados, pero como usted claramente lo ha visto en el tema de la obesidad, esto está muchas veces sin hablar, sin desenmascarar y sin darle la importancia que tiene. Es un duelo durísimo también, ¿verdad? Porque de nuevo, lo que yo mencionaba ahora inconscientemente, que hay un beneficio detrás de esa persona, también hay un dolor, ¿verdad? O sea, eso es no es que necesariamente no la quiera a esa persona, sino que esa persona tiene un problema emocional que lo pone en su hijo, ¿verdad? Y que si esa persona logra trabajar su tema emocional, posiblemente pueda llegar a querer a su hijo bien, no destruyéndolo o no destruyéndola, ¿verdad? Entonces, como de punto de partida puede haber un amor, justamente se le requiere un acompañamiento para ese proceso, a veces, como usted dice, de despedida, lamentablemente, porque eso es lo que se ve en el proceso. Los años van pasando y usted dice, esto no funciona, y como muchas veces se ve también, personas que son operadas y que aún así reincide o no se puede y no hay forma, es un proceso de duelo muy duro. Mira que yo conocí un caso, una pareja, el muchacho no tenía 1 gramo de grasa porque es totalmente delgado, pero sin 1 gramo, él corre y hace mucho atletismo, pero le gustan las mujeres en obesidad. Entonces él no permitía que la esposa perdiera peso.
y a la señora la operaron, pero quien saboteó el proceso de la esposa fue él, y ella volvió al punto inicial. Entonces, aunque vamos a hablar de cómo hablar asertivamente del problema de la obesidad, también tenemos este otro problema. Claro, claro. Esa persona se beneficiaba de esa obesidad. O sea, una persona que necesite que su pareja sea con X, poca grasa, mucha grasa, es algo para pensar, es algo extraño, ¿verdad? Porque de eso depende su relación, ¿verdad? ¿Qué nivel de obsesión hay en esa persona? ¿Qué nivel, verdad, de situaciones psíquicas hay de que usted diga, no tiene que ser? Bueno, pasa al revés, ¿verdad? Personas que dicen, no, solo delgada o solo con sobrepeso, ¿verdad? O sea, definitivamente es una persona que tiene un tema que hay que trabajar. El problema no está en la persona que vive en obesidad, o tal vez sí tiene algo, pero... Ella tiene otra cosa, exacto, tiene otra cosa si está haciéndose daño con su cuerpo, tiene un tema, ¿verdad? Claro. Pues si usted tiene una obesidad que va directo a la muerte, no hay algo que preguntarse, es una persona que está en problemas, puede sufrirlo, no sufrirlo, estar en negación, decir que todo bien, pero si usted va camino a la muerte, eso no se puede tapar el sol con un dedo. Ella tiene un problema, pero él tiene otro, gravísimo. Claro. Y esa relación enganchó por eso. Ella encontró una persona que posiblemente, ¿verdad? Y estoy pensando un poco en el ejemplo, pero hay que ver caso por caso, pero que engancha en una persona que la quiere tal cual y que apoya su negación, ¿verdad? Claro. Entonces, digamos, si tenía que operarse porque su salud estaba en peligro, una forma de ella mantener eso es tener esa pareja que le boicotee, ¿verdad? Y ella no asumir que tiene un tema. Claro, yo antes al inicio, cuando yo comencé con esto, yo le decía a la gente, la psicología es una pieza de un rompecabezas enorme que se llama obesidad, que pues tal vez si van al nutricionista es una pieza, si van al cirujano es otra pieza, pero en algún momento yo entendí que no era así, no es una pieza, sino ahora pienso que es la base de... El tratamiento psicológico es la base para vencer la obesidad, sí o sí, porque vea todo lo que hemos hablado hoy, una pareja que se ve beneficiada si tiene obesidad, un familiar cercano que necesita que lo necesiten, tenemos también a la persona en obesidad que se ve beneficiada de quienes lo rodean. Entonces es un tema demasiado amplio, que ahora usted me decía, es sumamente común, o sea, es muy común. Todos los casos tienen algo diferente, pero tienen muchas cosas en común. Ahora, normalmente la persona, si no ha vivido en obesidad, y eso me lo decía hace unos días un muchacho, si no han vivido lo que nosotros hemos vivido, no nos entienden. Y hay mucho estigma alrededor de la obesidad. Quédate ahí. Ya no sé qué hacer con vos, si te querés morir, morite. Estás ahí porque querés. Te comes todo eso, te pegas. La gente no conoce el término atracón más que los que lo hemos hecho. O ustedes que son profesionales en esto. Seguí comiendo, pero te vas a morir. Pero hay mucho estigma alrededor de la obesidad a quien no la ha vivido. O sea, ¿cómo? Devolvámonos al paciente. ¿Cómo le explico a la persona que no ha vivido lo que yo vivo, o cómo le boto ese estigma de que estoy aquí porque yo quiero, y yo no quiero estar así? Por eso es muy importante que las personas que tienen familiares o personas que sufren esto se informen mucho y puedan entender que, por ejemplo, los atracones o el comer compulsivo es una defensa muchas veces para la depresión. Entonces, la persona que va a tener un acto compulsivo en ese momento va a escoger entre dos cosas, o entrar en un nivel depresivo si se le retiene la comida, porque va a enfrentar un montón de cosas que está negando y tapando a través de la comida, de comer compulsivamente, para lo cual no está preparada, porque por lo general no tiene una atención psicológica para enfrentar eso.
O va a tener que comer compulsivamente y mantenerse comiendo en exceso. Entonces, es importantísimo entender, esto es una defensa psíquica para la estabilidad emocional. ¿Cuál es el mayor ejemplo de esto, Arturo? Las personas que se operan y se deprimen. Ahí está. Y por eso, y usted ha tenido, ¿verdad? Usted siempre me manda los programas, a veces puedo verlos muchos, y las personas dicen, cuando yo me operé, a partir de eso tengo que tener tratamiento psiquiátrico, tengo que tener tratamiento psicológico, no es que me operé y ya. ¿Por qué? Porque cuando usted quita la comida, aparece lo que hay detrás. Y si usted no tiene el apoyo para sostener eso, usted se va a ir a la comida. Entonces es una defensa, es una forma de sobrevivir, obviamente dentro del daño, no es, ¿verdad? Porque hay una historia de infancia que provocó eso, pero es eso o lo otro, ¿verdad? Entonces las personas que están cerca tienen que entender, es una cosa incontrolable. Si una persona fue abusada sexualmente, la angustia, la ansiedad que se vive por algún trauma que no se ha elaborado, que no se ha trabajado, se recuerda muchas veces a través de la comida, ¿verdad? Entonces es una repetición, el acto compulsivo es una repetición, es un mensaje, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. Y es una repetición psíquica. Entonces, un atracón es como una manera de protegerse. Claro, de proteger su estabilidad emocional. Porque cuando usted tiene un atracón, claro, después viene la culpa, pero inicialmente viene una tranquilidad. Usted tranquilizó algo, ¿verdad? Y los pacientes en mi consultorio muchas veces dicen, bueno, y entonces me pasó esto y el otro, y yo dije, ay, no, nachos. ¿Cómo nachos? ¿Qué quería usted en los nachos? Tranquilizarme. Estaba muy nerviosa, estaba muy angustiada y no podía manejar eso. O sea, no podía, mi solución es nachos. ¿Verdad? No puedo pensar en otra cosa. Cuando la persona va trabajando a nivel psíquico, se encuentra con cosas que puede hacer con esa angustia. Ok, puedo hacer esto, puedo trabajar en esto me pasa porque lo asocio a esto, ¿verdad? Si yo pierdo mi trabajo, entonces estoy sintiendo que yo no valgo como persona y eso me recuerda lo que me decía mi mamá, que yo no valía como persona. Entonces para mí que la posibilidad de perder ese trabajo no es perder un trabajo, es que yo no valgo. Y el nivel de angustia que me genera eso, solo los nachos me lo pueden parar. Yo no puedo manejar eso todavía, hasta que la persona empieza a trabajarlo y empieza a darse cuenta, claro, si me despiden, me despiden. Yo soy buena aquí, en otro trabajo. Esto no depende de mí. Y los nachos no me van a resolver si me van a dar trabajo o no, ¿verdad? Voy a llorar, voy a permitirme estar nerviosa, voy a decir que me siento en angustia, pero voy a trabajar eso. Y de ahí es cuando la persona logra hacer el giro digamos, a controlar sus atracones. Y es algo interesante porque yo tengo 9 años de operado y tengo 90 kilos menos. Y yo me he pegado mis atracones. Claro, yo tengo una cirugía gástrica, entonces un atracón para mí es 2 paquetes de galletas, pero es un atracón. Exacto. Y hace unos días que habíamos aquí en el programa 4 personas bariátricas, hablamos de los atracones. Y claro, 2 paquetes de galletas estamos, pero no nos van a resolver el problema, pero nos dan esa paz. Exacto. Eso es lo importante, ni siquiera como usted dice, y es que no es la cantidad de comida, ¿verdad? Por eso las definiciones médicas a veces desde lo psíquico no nos ayudan tanto. Para usted 2 paquetes de galletas es un atracón, tal vez en lo que está escrito no, pero ¿qué es lo importante aquí evaluar? La función psíquica que tiene para usted la comida. Para usted le funcionó, que a usted le resolvió una situación que usted todavía no puede manejar. Y eso es lo valioso de esto, ese es el mensaje. ¿Qué es lo que usted tiene que trabajar? ¿Qué le pasó en ese momento? ¿Qué es lo que no pudo trabajar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que no pudo manejar psíquicamente? Y abordarlo. Yo siempre que viene usted me voy con más ideas todavía. Doña Marianela, viera que hay un tema que a mí en realidad me preocupa mucho. Un día viendo y conversando con un paciente, él decía, gordito que no desee la muerte, por lo menos 3 veces a la semana, dice él, diría yo, así lo dice él textualmente,
no ha vivido entonces la obesidad. Él dice eso. Me hizo pensar mucho porque este señor, por ejemplo, que falleció, que yo le contaba que estuvo 4 años en una cama, él decía, la obesidad es como un puente. Si usted pasa de la mitad para allá, ya no hay retorno. Mi amigo Minor siempre dice, la obesidad es como una bola en el mar. Usted la ve flotando en la orillita, pero cuando se da cuenta está tan adentro que no hay manera de sacarla. Los dos están diciendo lo mismo, pero con analogías diferentes. Este otro muchacho decía que uno desea la muerte, y he escuchado gente que dice, y yo lo decía por 18 años, 20 años, la muerte diariamente. Pero cómo esta persona que acompaña a quien vive en obesidad se puede dar cuenta, y ahora que usted hablaba de la depresión, ¿cómo nos podemos dar cuenta que mi familiar, mi allegado, mi pareja está deprimido? Porque muchas veces no nos damos cuenta. Yo creo que lo importante es no pensar en la lista para decir, sí está deprimido, o no está deprimido. Hay señales que ya deberían ser importantes, sin que se necesite un diagnóstico de, sí está o no está. Entonces, lo más importante es dar un lugar a los primeros sentimientos. ¿Por qué? Porque cuando ya hay una depresión severa, se llegó tarde. Entonces es mejor, ¿verdad? Yo siempre digo, mejor vaya escuchando los pasos que se da para eso. Uno de los pasos más importantes son los cambios de humor repentinos. Esa persona que de pronto está triste, de pronto ya no, de pronto está enojada, ¿verdad? Esos cambios repentinos, ¿qué le pasa a esa persona? Sentarse y decir, ¿pero qué te pasa? ¿Verdad? Después estás tranquilo, después explotas, o sea, a ver, está pasando algo y poder enfrentar eso de una vez, algo está pasando. Otras cosas, por ejemplo, cambios, esa persona que le gustaba salir, que, no, mira, que ya no quiero ir aquí, que ya no quiero ir allá, personas que se aíslan socialmente, ya una señal, ¿verdad? Desde la primera semana que usted dice, mira, qué raro, esta actividad que siempre le gustaba no va a ir, no, es que no tengo ganas, no, vamos a sentarnos y vamos a hablar, o sea, a usted le encanta ir a eso, ¿por qué no quiere ir? Hablemoslo directamente. Porque aquí hay algo raro, usted no es así. Entonces, empezar a frenar desde los primeros signos, que son pequeños signos, porque usted dirá, bueno, es que estoy cansada. Bueno, está bien, en una actividad sigue la siguiente, no, es que no, aquí hay algo raro, ya lo has pasado, ok, que uno quiere, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que hay detrás? Indagar en eso. Por ejemplo, no bañarse, y esto es algo interesantísimo. Personas que dicen, no, ¿para qué me voy a bañar? Y veas qué interesante, en el tema del sobrepeso y la obesidad, bañarse tiene un gran significado, además de personas que están deprimidas y no tienen obesidad, es una señal, por ejemplo, no quererse bañar y esto. En la obesidad, el sobrepeso, es porque justamente en el baño es el encuentro con el cuerpo. Es el momento en que usted se tiene que tocar, es el momento en que usted, ¿verdad?, recorre su cuerpo, para muchas personas el único momento en su día, y evitar el bañarse tiene esa función también. No me quiero dar cuenta ni cómo estoy, ¿verdad? De por sí no voy a salir, nadie va a estar aquí cerca, entonces el no bañarse también es una señal muy importante para eso. Y comentarios de desesperanza, como no, ves, yo ya para qué, ya yo tengo años de estar en esto, he intentado de todo y la verdad es que yo creo que esto no tiene ninguna solución. Comentarios como esos, ya, ponga atención, alto. Entonces, de nuevo, el mensaje con este tema de la depresión es, no esperen. Un comentario de esos merece un alto inmediato. No, un momentito. ¿Cómo que no tiene solución? Hablemos de esto. ¿Qué es lo que vos has hecho para trabajar en esto? Bueno, he hecho esta dieta, ¿usted ha trabajado la parte emocional? ¿Usted ha trabajado sus temas emocionales? ¿Por qué usted come? ¿Por qué usted empezó su obesidad? ¿Sus traumas de infancia? Lo ha trabajado y por un tiempo sostenido, ¿verdad? No personas que dicen, bueno, en 6 meses ya, ¿verdad? Y después las mismas personas, tengo pacientes que se ríen y yo pensando que ya habíamos terminado, me dice una paciente hoy, yo creyendo que ya, y ahora lo que me vine a dar cuenta, ¿verdad? Entonces, por eso es importante avanzar. Hace unos días alguien me decía que la esposa le dijo, ¿no te das cuenta que nuestro problema es usted? Yo sé que no se lo dijo con el ánimo de golpear de la manera en que lo hizo. Pero, ¿por qué? Porque tal vez su nivel de obesidad
no le permite viajar en un bus, viajar en un carro un poco más pequeño, o que no haya un mobiliario adecuado en su lugar. Y la esposa le dijo, no se ha dado cuenta que nuestro problema es usted. No podemos ir a cualquier lado por usted. Y esa persona me decía, no tiene idea de lo que causó en mí, o sea, el golpe emocional que fue. Y yo creo que a veces se dicen cosas inconscientemente, pero en la persona con obesidad, este tipo de comentarios lo elevamos como a la quinta potencia. Claro, claro. Como a la quinta potencia. Entonces, viera que, doña Marianela, a mí me gustaría ver si podemos explicarle a la gente, porque hoy nos ven y nos escuchan muchas personas que viven en obesidad y que no, pero que les interesa mucho el tema. ¿Qué es la obesidad desde el lado psicológico? Podemos explicarles a ellos más o menos de una manera sencilla. Sí, la obesidad se escucha como un síntoma, es una señal de algo que está pasando y algo que pasó y que se produce desde la infancia. ¿Okay? Entonces hay que entender que es un tema muy profundo, como le decía ahora, no es si comió, si no comió, sino es la historia de una persona que está trastocada, que está dañada por ciertas situaciones, en cada caso totalmente diferente, personas abuso sexual, hay otras personas divorcio, otras personas una madre muy agresiva, agresión física, psicológica, de todas, un montón de situaciones. Y el sobrepeso y la obesidad empiezan a surgir como una forma de un pedido de ayuda que no tiene palabra. Es un pedido de ayuda a través de la comida. Se busca en la comida algo que la misma persona ni siquiera sabe qué es, nada más siente una sensación, vive de la sensación, algo que me tranquilice, algo que me calme. Entonces, por eso es importante entender que es un tema tan complejo y que es fundamentalmente inconsciente, no es tan fácil, que las personas tienen que entender que no es de para ahí deje de comer, de quiere perder peso de ahí no coma, ¿verdad? No, y si no come, ¿qué le pasa a la persona? No va a poder con eso, se va a deprimir, va a entrar en mucho enojo, ¿verdad? Se va a detonar algo. Entonces, poder entender que la obesidad es un llamado a algo que todavía para muchas personas no tiene nombre. Y las personas tienen que lograr poner su nombre, tienen que poner la palabra ahí en lugar de la comida. Tienen que decir, ya me di cuenta, yo estaba comiendo para desquitarme con mi esposa, que me dijo que yo soy el problema de esta relación, ahora como más, ¿verdad? Pero esa persona tal vez no se da cuenta que lo está haciendo, hasta que lo trabaje y dice, eso era lo que yo buscaba en la comida, desquitarme con esa mujer que me dijo que desde que nos casamos yo te podría perdonar cualquier cosa, pero que te engordes no. ¿Verdad? Y recuerdo una paciente que me decía eso, viceversa del esposo, que el esposo le decía, no, que ella era, concursó en un, valga la redundancia, en un concurso de belleza, y el esposo le dijo eso, que él soportaría cualquier cosa menos que ella se descuidara, y su obesidad llegó a un punto tremendo, y ella al final de su tratamiento se da cuenta que era una forma de desquitarse, para ese dolor que sintió de que ese amor estaba puesto en el cuerpo de ella. Entonces, bueno, todo esto es lo que hay detrás justamente de cómo vemos, qué es lo que nos dice la obesidad. Hay que poner al paciente a hablar porque esto es caso por caso, ¿verdad? En cada caso hay una historia y eso debe ser respetado y escuchado. Es interesante, usted usó varios términos ahí que realmente me hacen mucho pensar, o sea, es la manifestación física de algo, del pasado que no ha pasado, de algo que todavía no se ha superado, y la obesidad entonces no es algo estético y es algo de lo que nosotros hemos tratado y tenemos 8 años prácticamente casi de estar luchando con esto, borrar de la sociedad el estigma de que la obesidad es algo estético. Sino que es algo que está ahí, que está ahí. Y es más, y a mí me pasó hace unos meses que una periodista muy conocida del país me hace una entrevista y yo toqué el punto emocional. Y ella, cuando yo le digo que hay mucha obesidad femenina relacionada a temas de abuso sexual, me dijo que eso era mentira.
Y bueno, no íbamos a entrar en controversia ese día, pero el hecho de negar de que un problema existe no quiere decir que no existe. Realmente la obesidad tiene el factor emocional tan arraigado que yo creo que ya para terminar me gustaría ver si usted nos puede hablar de la importancia del tratamiento psicológico tanto para la persona que vive en obesidad como para quienes lo rodean. Para la persona que tiene obesidad es esencial, Arturo, porque si hay algo frustrante es invertir expectativa, tiempo, dinero en todos los otros temas que implican nutrición, ejercicio, a nivel médico. Es frustrante hacer todos esos esfuerzos y no trabajar la parte emocional y que la parte emocional boicotee todo, que es mi experiencia y como usted mencionaba mi tesis, ¿verdad? La primera en la Universidad de Costa Rica fue basada en eso, la reincidencia. O sea, cómo personas hacen esfuerzos tremendos y por no trabajar lo emocional vuelven a engordar, por cirugía, con todo lo que usted quiera. Entonces, por eso es tan importante para no llegar a niveles de frustración que después cuesta más regresar. Y en las personas que están cerca sufriendo de esto, yo creo que es importante que se reconozcan a sí mismas como vulnerables también. Si usted enganchó con una persona que tiene este tema, ¿verdad? Y que usted está envuelto o envuelta en una relación así, es fundamental. Si realmente usted quiere que esa persona mejore, trabaje usted. Analícese usted qué le engancha en esto, qué es lo que pasa para poder también ayudarse usted primero, porque también usted tiene un problema. Esto es lo que venimos a desmantelar hoy, ¿verdad? Que no solo es la persona que está con sobrepeso, con obesidad, no, es usted que está haciendo algo también que promueve esa relación y que también merece un acompañamiento. ¿Por qué no? Usted también tiene derecho a relacionarse bien y muchas veces ese trabajo de las ambas partes logran hacer un giro. Esta esposa que usted decía que le decía, usted sabe que usted es el problema porque por usted no podemos viajar. Bueno, en algún día podría decirle, bueno, usted no es el problema, pero necesitamos viajar, ¿verdad? Si usted no puede viajar, disfruta la familia que puede ir, nos esperas acá y cuando regresamos continuamos, ¿verdad? Pero no te vamos a cargar que toda la familia no viaja por vos, ¿verdad? Es un tema, bueno, usted tiene una limitación, bueno, vamos a disfrutar y posiblemente esa persona dice, no, yo también quiero ir, ¿verdad? Necesito buscar ayuda emocional para superar esto, pero sin culpa, sin problemas, sin pleitos, sino como planteando que hay, cómo podemos vivir todos con esta situación que tenemos sin quedar enganchados en culpa, en reclamo, en una posición de víctimas también, ¿verdad? Sino como en cada situación se puede armar, como dice usted, el rompecabezas de esas, por lo general, dos personas que están enfrentando el tema. Entonces, básicamente, para ir cerrando, sentarnos a conversar asertivamente es, bueno, no gritar, no decir palabras ofensivas y pedir hablemos del tema. Eso es en otro espacio, no es en el espacio de comida, eso es muy importante. No es ahí no es. No es vamos a ir a comer un café, no, vamos a tomarnos un café para hablar del tema. No es en el momento en que la persona está comiendo lo que a mí me molesta que come. Ahí no es. Ay, ve, otra vez que estás comiendo, ahí no es. Ahí no es porque ahí usted está alterado, usted está alterada. Ese no es el momento. Entonces hay que buscar un punto neutral donde usted que quiere hablar de eso, usted se sienta tranquilo y sobre todo que usted ya aceptó, esa persona no va a cambiar, no depende de mí. Yo voy a hablar desde lo que yo siento. No voy a hablar para que usted cambie, voy a hablar lo que yo siento. La tristeza que yo estoy viviendo, de ver que usted va camino a la muerte o que va camino hacia un problema físico, yo voy a hablar de mi impotencia, yo voy a hablar de la tristeza de ver que usted está mal. Y yo también le voy a preguntar a usted en qué le puedo ayudar y que usted me hable y que opine de cómo me siento yo. Es más, vamos a hablar de mí, le podría decir la persona que está ahí. Vamos a hablar de mí, no vamos a hablar de usted. Vamos a hablar de lo que yo siento y quiero que sepa la frustración que yo siento de no poderle ayudar. Entonces, ve cómo cambia el panorama totalmente. O sea, se quita ese ojo, esa luz hacia el tema de la obesidad y se descubre realmente qué está pasando ahí.
La persona con sobrepeso o obesidad se desculpabiliza, no soy el que causa el problema, ¿verdad? ¿No? Sino que más bien dirige la mirada hacia esa persona que también sufre y que también tiene un problema. Y eso relaja la relación y se pueden empezar a tomar decisiones para caminar hacia lo que tal vez se pueda lograr. Me gusta eso, el término, no vamos a hablar de tu obesidad, vamos a hablar de lo que siento. Y claro, cambia el panorama. Cambia el panorama, irremediablemente se va a tocar un tema de obesidad, pero es lo que hace sentir a quien está ahí. Exacto. Ese es el abordaje de lo psíquico. Nos salimos del tema de la obesidad para ir más profundo, es más allá de la nutrición, de la medicina, el ejercicio. Esto es el origen. Me encanta esta parte. Doña Marianela, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. De verdad que ha sido un programa sumamente rico en información y nos vio mucha gente, nos escuchó mucha gente que se vieron ahí reflejados en pantalla, y de verdad que gracias por acompañarnos hoy, que siempre es un gusto tenerla aquí. Igualmente, no, para mí el honor de estar acá, de compartir con la gente, me encanta cuando escriben, cuando hacen preguntas. La verdad es que si estos 30 años tienen sentido, gracias a pensar también en que esto puede ayudar a muchas personas que sufren. Gracias, doña Marianela, de verdad. Gracias a usted que nos acompañó el día de hoy. Gracias a don Andy Torres, que es el que hace la magia detrás de cámaras. Nos vemos la próxima semana en un programa más de Hablemos de Obesidad y Salud. Que el Señor los bendiga, que tengan una gran semana y nos estamos viendo. Esto fue Hablemos de Obesidad y Salud. Te esperamos en nuestro próximo programa con más información.